Bueno, entonces teníamos que terminar con el Pastor y Ceolla, que básicamente estaban hablando que determina los flujos de capital, digamos, factores externos e internos, cíclicos y estructurales. ¿Ok? Los externos ya los habíamos visto. Vamos a ver los internos, de básicamente cómo hace para atraer capitales. Eh, bueno, dice riesgo financiero idiosincrático, lo cual depende de cada país. Esto es para motivo de discusión, ¿no? Digamos, hay países que son más propensos a apalancarse, su propio, no sé si es idiosincrático, también la estructura financiera que tienen. El crecimiento interno, cuando creces, es más probable que te apalanques y es más probable que ingresen capitales. ¿Ok? Eh, los rendimientos, cuánto rinden los activos a nivel interno. Y después, cómo están los fundamentals, que es algo que los sectores financieros le prestan atención, más allá de si uno coincide o no. Inflación, déficit fiscal, déficit de la cuenta corriente, la balanza comercial, son cosas que hay que tener en cuenta. Y después tenemos tema calidad de las instituciones, ¿ok? Bueno, tenés que tener un país con cierta, vamos a hacer un ejemplo, para que no quede en algo que parece más bien liberal. Es muy difícil que en un país que está en guerra civil haya flujo de capitales. ¿Okay? Es muy difícil que en Haití haya flujo de capitales. Después, obviamente, la apertura de la cuenta de capital es la desregulación, más desregulado más atrae capitales, aunque después salgan. Y, bueno, básicamente la influencia que tiene el gobierno. Bueno, pregunta. Eh, bueno, esta es una pregunta mía, no el texto. ¿Ok? Básicamente, si las características de las políticas de los países receptores no influyen en los flujos de capital. ¿Y a qué hago referencia? Bueno, a las características políticas, ¿no? Vale preguntarse también si no hay cuestiones geopolíticas en el medio. Es lo mismo ser un país populista que ser un país liberal. Es lo mismo estar alineado con China que estar alineado con Estados Unidos y Gran Bretaña. Bueno, digamos, yo creo que es una pregunta que queda todavía. Yo no soy experto en el tema, pero creo que es sumamente influyente. Incluso cuando vemos los desarrollos de países de posguerra, ¿no? Las recuperaciones, como puede ser Alemania Occidental, el caso de Israel, el caso de Corea del Sur, el caso de Japón, están muy vinculados con eh, la contención de la Unión Soviética y ahí fluyeron capitales, quizás no en todo sentido, en sentido de préstamos, en sentido de inversión extranjera directa, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente la geopolítica también pese, pero es simplemente una pregunta que me surge a mí, la quería compartir con ustedes. Bueno, este texto termina acá y vamos a ver otro texto cortito de Epstein, que básicamente habla de la regulación de la salida, ¿ok? Y el efecto que puede tener en el desarrollo de los países. Bueno, ¿qué dicen Reinhardt y Rogoff? Que son dentro del establishment, bueno, más que todo hacen mucho trabajo empírico, Reinhardt y Rogoff, ¿no? Ellos, pero son el establishment. Dice que hay poca evidencia de que los controles de capitales hayan sido exitosos. Epstein es muy crítico del estudio de Reinhardt y Rogoff. Y bueno, vienen acá, justamente cita algunos de los que yo cité: China, India, posguerra europea, posguerra japonesa, Corea del Sur, Taiwán, Malasia, todos casos del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, controlaron los flujos de capitales y direccionaron el crédito. Es más, podríamos invertir un poco, haciendo así, medio vuelo de pájaro. La pregunta de Reinhardt y Rogoff es: ¿algún país se desarrolló sin control de capitales? Bueno, prácticamente ninguno. ¿Okay? Todos tuvieron control de capitales. Incluso Inglaterra, cuando se empezó a desarrollar, en la primera revolución industrial tenía control, eran mercantilistas, así que absoluto control de capitales. Todos han tenido control de capitales. El auge de los mercados de capitales no regulados es propio de las últimas décadas. ¿Okay? Y tal vez previo a la Primera Guerra Mundial, ¿okay? La etapa del imperialismo. Bueno, ahí ya me recontra fui. Bueno, ¿cuál es el rol macroeconómico del control de capitales? Bueno, evidente es bastante simple, o sea que no se vayan las divisas para evitar una crisis de balance de pago. ¿Okay?
Entonces, ¿esto qué te permite? Bueno, te permite hacer políticas monetarias autónomas y bancarias autónomas de asignación del crédito sin que ello se te vaya a la divisa. ¿Okay? No tenés por qué mantener tasas de interés excesivamente altas, etcétera, etcétera. Evitan crisis de la deuda, porque obviamente si vos tenés salida de capitales, esos capitales se transforman en dólares que salen de las reservas internacionales, entonces terminan incurriendo en crisis de deuda. De esta forma se evitan, generan estabilidad financiera. Creo que la experiencia que Cambiemos ha sido muy buena, digamos, en términos históricos para comparar, porque se caracterizó por una altísima volatilidad de las variables financieras, todas, tasa, tipo de cambio, cantidad de dinero, todo. Muchísima volatilidad producto de la liberalización del mercado cambiario y de capitales. ¿Okay? Evita la corrupción, la evasión y el lavado, porque gran parte de la corrupción hoy en día se hace a través de paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, más que paraísos fiscales, hoy se le dicen guaridas fiscales, pero no se caracterizan porque no pagó impuestos. Eso es muy ingenuo, ¿no? Se caracterizan porque no dicen de quién es la plata. Digamos, porque yo puedo abrir en Panamá, yo puedo abrir una cuenta al tenedor. Entonces, no se sabe de quiénes son las cuentas, no se sabe de quiénes son las empresas, son absolutamente opacos esas residencias fiscales, entonces sirven para pagar coimas, para hacer transferencias por ilícitos, infinidad de cosas. Si uno restringe el acceso a esos mercados, mercados entre comillas, ¿no? A esas guaridas fiscales, bueno, lo que está haciendo es limitando la corrupción, evasión y lavado. Y básicamente también ayuda a gestionar las obligaciones que tienen las multinacionales cuando vienen a residir a nuestro país, vienen a invertir a Argentina, evitan, cuando regulan los capitales, evitan que haya un flujo saliente excesivo y que se lleven mucho más de lo que dejan. En cuanto al impacto sobre el desarrollo, bueno, no hay forma de hacer un régimen industrial de desarrollistas sin control de capitales, por lo menos eso pienso yo, lo mismo dice Epstein, coincido, básicamente, eso es lo que quiero transmitir. ¿Por qué? Porque necesito asignar el crédito, necesito orientar las inversiones, necesito evitar que me explote las cuentas externas permanentemente, y una de las cosas que dice él es, bueno, sin controles no puedes tener crédito subsidiado, porque en cuanto subsidias el crédito se te va a la moneda extranjera, digamos, se internacionaliza. Bien, no es casualidad que toda la ICI argentina, la industrialización por sustitución de importaciones, se haya hecho con control de capitales, digamos. Es así. Del 30 al 90, ya se los dije en otra clase, casi todo con control de capitales. Bueno, ¿y además qué transforman? Está buena esta pregunta. O sea, ¿qué hacen además de la gestión macroeconómica, sino qué capacidad tienen de cambiar la sociedad? Bueno, resignan poder económico y político, diríamos. Al resignar poder económico, resignas poder político, eso es clarísimo, ¿no? Si hay dos tipos que te pueden, como nos pasó a nosotros, dos bancos, ¿no? Que en un día te pueden comprar el volumen total del mercado cambiario, el poder económico y político que tienen es tremendo para influir en tu capacidad de cambio social, digamos, ¿no? Y si asumimos que el cambio social está dado por la capacidad política de los estados de modificar la realidad, si yo tengo dos bancos que tienen más poder que el Estado, bueno, difícilmente pueda impulsar cualquier tipo de política de cambio social, ¿no? Como uno la interprete. Y después es interesante rescatar una frasita de Keynes. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que son locuras de los latinoamericanos. Pero bueno, miren lo que decían en 33, Keynes: las políticas nacionales aconsejables podrían ser más fáciles de lograr si el fenómeno conocido como fuga de capitales pudiera descartarse. Así que es algo que no solo nos preocupa a nosotros, sino preocupaba al mismísimo John Maynard Keynes, inglés, así que imagínense. Bueno, nos queda una clase más, así que cortamos esta y les doy la última clase y ya terminamos la cursada.